Queridos amigos, muy buenos días. Tengan todos ustedes un gusto estar aquí frente a la diosa zapotlateca, entrevista con Nevares. Vamos el día de hoy a abordar el tema Zapotlateca, mito o realidad, y estamos con el historiador y maestro Isidoro Jiménez Camberos, que desde la ciudad de Guadalajara nos visita el día de hoy y que amablemente accede a tener esa entrevista para Facebook en toda la región sur de Jalisco y todo México. Maestro, buenos días, muchas gracias. Muy buenos días. Maestro, en un primer acercamiento, usted y yo, hablando pues precisamente de la diosa zapotlateca, tocamos ese tema de manera muy rapidito, no profundizamos, de manera que causó polémica, maestro, ese tema. Sí, así es. He recibido comunicaciones al respecto, ¿verdad? Sobre la necesidad de tener un conocimiento más amplio sobre el tema. Okay. Porque no lo hay, pues no hay ese conocimiento. Bien, en la entrevista pasada hablábamos usted y yo de Zapotlán en la época prehispánica. Para contextualizar y que la gente que amablemente nos sigue a través de Facebook en entrevista con Nevares, se ubique en el momento histórico, la Zapotlateca, ¿cuál fue el momento en que vivió la diosa? Pues históricamente hablando. Igual como retomando lo de la anterior plática, podemos decir que Zapotlateca como tal fue una persona real, de la vida real, que perteneció a uno de los barrios de México, Tenochtitlan, el barrio de Zapotlán, que quedaba en aquel tiempo cerca de lo que hoy es la Alameda Central, donde está un templo donde se venera a San Judas Tadeo, en la Ciudad de México. Esa área era la de ese barrio y de ahí era ella, y por sus conocimientos medicinales fue reconocida como una persona con dones muy especiales, podríamos decir muy cercana a la divinidad, y por ello se formó parte de lo que se le llamaría panteón mexica, en el sentido de las representaciones de la divinidad. ¿Aproximadamente de qué años estamos hablando? Pues estamos hablando del siglo XIV, siglo XV. Siglo XV. Sí. Inmediatamente después de la llegada de los españoles. Después llegaron los españoles, siglo XVI. Entonces, 1492 llegan los españoles. Bueno, llegan las costas de América. Pero ¿verdad? para el Valle de México, aproximadamente, ¿en qué tiempo llegan ellos? No, para el Valle de México llegaron en 1520. 1520. ¿Y la Zapotlateca vivió antes? Antes, sí. Antes sí. de. Sí, 1480 aproximadamente fue el tiempo de vida en la que ella vivió y trabajó como médica. Ok, me decía usted que tenía dones especiales, entonces, ¿a qué atribuye usted? Me hablaba de un documento en donde existe ese registro, maestro. Oh, sí, se llama Los Primeros Memoriales, que son los documentos que elaboró Fray Bernardino de Sahagún con sus informantes en el Valle de México. Nada más que esos primeros documentos le fueron recogidos a Fray Bernardino de Sahagún y se los llevaron a España, porque no tenían claro en España qué es lo que estaba haciendo, ¿verdad? Entonces quisieron saber y le recogieron todos sus documentos. Él estaba haciendo una recopilación de información para elaborar su historia general de las cosas de la Nueva España. Y entonces, ¿a qué se atribuye en un momento dado de que la diosa Zapotlateca se haya tomado como la diosa de Zapotlán, pero aquí en Jalisco, en Ciudad Guzmán? Sí, creo que es en parte la idea de construir una identidad, ¿no? Una identidad de manera muy superficial, vamos a decirlo así. Zapotlán, algo de Zapotlán, todo lo que tenga que ver con Zapotlán. Y entonces esta diosa como originaria de Zapotlán, pero sin tener toda la información, pues se la apropiaron aquí, ¿verdad? El entonces encargado del archivo de la ciudad. ¿Quién era? En ese tiempo
era don Juan Vizcaíno. A él le pareció que como era de Zapotlán, esta curandera reconocida por su gran conocimiento, pues aquí el nombre original era Zapotlán y se lo apropió, ¿verdad? Aunque vamos a ser más estrictos. El nombre original de aquí, de lo que se tiene noticia, era Tlayolan. Sí, así es. Y Tlayolan significa donde abunda mucho el maíz desgranado, o sea que esto era una zona maicera, podríamos decir en términos actuales. Sí. Y de manera interesante, en los estudios genéticos sobre el maíz, se tiene ubicada a esta, no al valle, pero sí a la montaña del volcán como una de las áreas donde se encuentra el maíz primitivo. Entonces, el nombre original, Tlayolan, fue con el que se reconocía todo este valle, toda esta área. Y el nombre Zapotlán, que significa donde abundan zapotes o la zapotera, fue empezado a reconocer hacia 1480, cuando los michoacanos dominaron esta región. Entonces ellos decidieron que el representante del Irecha o el señor de Michoacán se ubicara en el lugar ese de la zapotera, y ahí se le construyeran sus casas y ahí se llevara lo que se entregaba como tributo a Michoacán. Entonces ya ahí empezó, alrededor de esa casa empezaron a construirse más casas. Cuando llegaron los españoles, reconocieron ese lugar como el centro político local, que era del señorío michoacano, y entonces los franciscanos fueron los que decidieron hacer sus casas un primitivo, una primitiva capilla, un primitivo lugar donde ellos iban a estar en ese lugar llamado Zapotlán. Y así es como surgió lo que hoy es el centro de Ciudad Guzmán, ¿verdad? Porque en ese lugar donde se hicieron esas primeras construcciones es donde es el templo de Tercera Orden hoy día, ¿verdad? Sí. Lo que es la URCE, que antes era la DERCE, que antes era la DERCE antes, y antes las instalaciones de la secundaria Benito Juárez, la secundaria federal Benito Juárez. Por Humboldt. Por Humboldt, y mucho más antes, pues, fue el primitivo lugar donde estaban los franciscanos, donde vivían y de donde iban a ofrecer el bautizo y los servicios religiosos a los diferentes lugares. Y entonces ahí empezó a surgir el centro de la actual Ciudad Guzmán. Y la catedral aproximadamente, sin cambiar de tema porque ahorita lo retomaré, aproximadamente por ese tiempo también se construye. No, la catedral se empezó a construir a fines del siglo XIX y se terminó en el XX, muy acá. Muy acá. No, sí, entonces esa era la parte medular ahora sí de la metrópoli, por llamarle de alguna manera. Aquí Ciudad Guzmán. De la metrópoli regional. La metrópoli regional de Ciudad Guzmán. Entonces, volvemos al tema de cómo se retoma, queriendo construir esa identidad, ¿verdad? Todo relacionado con Zapotlán. Aquí hay una cuestión política de fondo, porque en parte la idea era renegar del nombre de Ciudad Guzmán, porque quitárselo. Porque como no se conoce la historia, no se sabía exactamente quién era Gordiano Guzmán. Hoy día sabemos quién es Gordiano Guzmán, pero aún así, por su mismo origen, Gordiano Guzmán fue un guerrillero del tiempo de Hidalgo, un insurgente, ¿verdad? Sí. Entonces, muchos terratenientes de aquí de la región no lo querían, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque si tenían hambre los insurgentes, se atrevían en aquel tiempo a tomar el frijol, el maíz para comer, ¿verdad? Claro. Quizás a lo mejor hasta sacrificar algún animal para comer, entonces pues no les gustaba nada, pero pues hoy día sabemos que era un proyecto de nación, de una nación que no existía y de la cual hoy formamos parte. Esta tradición de querer forjar una
identidad zapotlense, así nada más con cosas tomadas aquí de allá, no cuajó, ¿verdad? Pero lo que sí es posible, de lo que sí es posible hablar es cómo hay una idea antigua de la gran diosa madre en los pueblos originarios. La gran diosa madre que pues era la base y el origen de la vida misma. El ingeniero René de la Mora en su libro sobre Tecalitlán nos trajo noticia de una relación muy antigua que se recogió en Tecalitlán, en el Valle de Santa María de Guadalupe, como él lo bautizó de Tecalitlán. Y habla ahí de cuando el volcán estaba muy activo, echando mucho humo, mucha ceniza o estaba aventando lava. Los habitantes de las comunidades originarias hacían sus rituales, ¿verdad? Invocando a la Madre Tierra, a la Gran Madre Creadora, para que pusiera en paz al volcán, ¿verdad? Siendo pues parte de ella, porque de ella emergía de que lo pusiera quieto, que no afectara tanto, ¿verdad? Claro. Es una versión muy interesante que está en el libro de Historia de Tecalitlán del ingeniero de la Mora, y habla pues de esta tradición muy antigua. Para irnos un corte, distinguido amigo historiador Isidoro Jiménez Camberos, entonces, frente a la diosa zapotlatena, no se investigó a fondo, simplemente se buscó algo que nos diera identidad y hacerla nuestra, ¿verdad? Algo Esa así. es la parte en donde Así podemos, ahora sí que puntualizar ese primer bloque. Hasta ahí, sí. En un segundo bloque hablaremos del actual encargado del archivo municipal. Tampoco se ha dado a la tarea de investigar. Queridos amigos, para irnos un corte, en un momento regresamos, vámonos un corte. Hablando de la diosa zapotlatena, maestro, de la falta, ¿cómo en ese segundo bloque, queridos amigos, bienvenidos? Estamos hablando de la diosa zapotlatena y su origen, mito o realidad. Maestro, ¿cómo se le puede denominar a esto de que desde aquel momento no se haya investigado con seriedad y a fondo, o por lo menos que se haya salido a decirle al pueblo y a la gente en realidad cuál es el origen de la diosa zapotlatena? Fundamentar en los documentos que usted hace un momento nos hacía mención, para en un momento dado no tener a la gente y al pueblo, por llamarle de alguna manera, engañado. Sí, bueno, creo que aquí es un punto muy importante, ¿verdad? Somos parte de una comunidad, esta es una ciudad importante, es la capital regional, Ciudad Guzmán. Creo que se tienen que hacer las cosas con toda la seriedad que requiere, ¿verdad? Desafortunadamente, siempre se ha venido actuando de lo que dijeron, que dijo aquel. Una leyenda. Como leyendas o cuentos, ¿verdad? Ajá. Sin embargo, todo desde mi punto de vista, debe de tener como base la investigación. Porque si hay una investigación bien fundamentada, entonces ahí está la clave, ¿verdad? Claro. Como le decía anteriormente, hay una tradición muy antigua de los pueblos originarios sobre la gran diosa madre. No es de extrañar, pues, que hayan traído esa piedra de las faldas de la montaña, del lado de Zapotitlán para acá, ¿verdad? Y como aquí en la ciudad principal, venir la gente a decir, bueno, de esto, ¿qué se sabe?
En los documentos coloniales hay información sobre ese reconocimiento a la gran diosa madre. Tonila viene de Tonán, y Tonatzin es nuestra madre, nuestra señora madre. Y hay otros lugares que ya se perdieron, que no existen ya, pero que su nombre era también en náhuatl y tenía relación con el nombre de la diosa madre, hacia el sur, por las faldas de la montaña, ¿verdad? No es también gratuito que en Platanar haya una ermita para María Santísima, pero también ahí hay una tradición muy antigua. A fines del siglo XVIII, cuando pasó uno de los alcaldes mayores de Colima hacia acá y pasó por ese lugar, encontró ahí una pintura que a él le pareció indigna de representar a María Santísima, ¿no? Pero en realidad lo que querían representar los nativos era a la gran diosa madre, ¿verdad? Entonces sí, él la destruyó y dio cuenta de eso. Está el archivo de esto en el Archivo General de la Nación en la Ciudad de México. Entonces hay toda una tradición de la gran diosa madre, y ahí es donde hizo falta investigación. Por eso yo digo que es una gran responsabilidad, no solamente alguien que tenga que ver con la cuestión cultural o histórica puede soltar cualquier cosa, ¿verdad? Porque se empiezan a asumir cuestiones a veces hasta polémicas, sin sentido. Me acaban de informar en días pasados que hubo una polémica vía Facebook sobre el sonajero, ¿verdad? Alguien que vino de fuera y empezó como a hablar mal de lo que había aquí, diciendo que estaba muy mal y que era esto, que era lo otro, ¿verdad? Y todo eso es por falta de información, porque la gente no tiene información. Debiera salir a medios de comunicación e informar en realidad cuál es el origen de la diosa zapotlateca. ¿No lo considera usted que debe ser la parte seria de un cronista de una ciudad tan importante, hablando del occidente de México y de la región sur de Jalisco? Claro, él como encargado del archivo municipal, ¿verdad? Y actual cronista, tiene toda esa carga, es una responsabilidad grande, ¿verdad? Pero la base, como vuelvo a decir, es la investigación. Si no hay investigación, pues entonces cualquier cosa se puede decir, pero queda sin fundamento, ¿verdad? No, claro. Sí, al nivel de un cuento, de una leyenda, aunque las leyendas tienen cosas interesantes detrás, cosas de verdad y cosas que la gente pero hay que discernir con investigación, ¿verdad? Hay que relacionar de manera pues que quede fundamentado, ese es el punto. ¿Algo más se quiere aportar con respecto a la diosa zapotlateca y de este tema que en un momento dado, cuando salga al aire, que posiblemente sea mañana? Un saludo a mi amigo Osvaldo Valdovinos, el duende, a quien le agradecemos mucho el trabajo que hace para que el trabajo realizado en Entrevista con Nevares salga de la mejor forma. Algo que quiera acotar, maestro. Bueno, pues estamos aquí, tenemos a nuestras espaldas la escultura que está a la entrada poniente occidental de nuestra ciudad. Obviamente el autor, Javier Silva, que es el escultor Javier Silva, tomó referentes de esta identidad, ¿verdad?, de la que estamos hablando. Sin embargo, a través de su arte, yo considero, y lo expresé desde el día que se inauguró esta obra, expresé cómo de manera interesante, siempre se dice que el arte va adelante de otras disciplinas del conocimiento humano. Me parece como de manera interesante a través del arte retoma las ideas que son parte de la cultura y de la historia de los pueblos originarios, ¿eh? ¿Qué tiene en el relieve? Porque la imagen representa precisamente, desde mi punto de vista, representa una imagen de esa gran madre creadora, ¿verdad? La gran madre creadora está expresada precisamente en una mazorca de maíz. La parte de abajo es una mazorca que se abre y en la parte del centro están los granos de maíz. Y de ahí surge la imagen de la mujer. Obviamente es la mujer
que nutre, la mujer nutricia, la mujer que da vida, ¿verdad? Entonces, desde el punto de vista del arte, es toda la expresión de esta gran diosa madre de los pueblos originarios. Excelente. Por lo tanto, pues es una escultura hermosa, muy significativa, que está expresada y que desafortunadamente, como vemos, muy abandonado la escultura, todo lo que conlleva y el monumento sobre la que está elevada la escultura. No hay riego, no hay atención ninguna, pues, en pocas palabras, ¿verdad? Siendo una de las obras de arte que hay en nuestra ciudad, junto con las del maestro Tigelino, ¿verdad? Sí. Que son muy valiosas para la cultura local, para el arte. Así que en ese sentido contiene elementos muy interesantes a cada uno de los puntos cardinales. El basamento es un basamento cuadrangular en forma de pirámide, aludiendo a los 4 puntos, nosotros occidentalmente diríamos cardinales, ¿verdad? Sí. Pero los pueblos originarios decían los rumbos del universo. Los rumbos del universo. Y precisamente de algún modo también se representa en la cosmovisión de los pueblos originarios la unión de lo celeste con el inframundo ahí, ¿verdad? Como un lugar, donde se reconoce un lugar de ritual. Alrededor, maestro, ¿qué es lo que tiene esas figuras que representan en un momento dado? Todo alrededor de la diosa. Sí, he observado y algunos de esas representaciones son representaciones de la divinidad en diversas culturas mesoamericanas, ¿verdad? Desde los mayas, los mexicas, los mixtecas, los zapotecas, y también tiene representaciones de los días del calendario, del calendario náhuatl. Quiero retomar esta parte. En un momento dado, ese trabajo, esa escultura, esa obra artística del maestro Javier Silva, debe haber costado un recurso importante para todo. No sé si hayan bajado el recurso estatal o municipal, pero yo considero que a lo mejor debió haber sido estatal. Estaba al principio cuidada, ya está en estado de abandono, como sí, se dice, es obvio, desafortunadamente. Sí. Y es muchísimo el dinero y es muchísimo el recurso que el pueblo es el que en un momento dado paga sí, todo eso. Sí. Para finalizar, maestro Isidoro Jiménez Camberos, algo que quiera abonar a ese tema y ya para despedirnos. Pues creo que el desafío que tenemos principal es conocer nuestra historia y nuestra cultura. Mientras no conozcamos nuestra historia y nuestra cultura, no podemos saber y entender qué de aquella cultura originaria existe, porque está viva. No es una cultura de museo, está viva. Está viva en las danzas, está viva en las prácticas culturales, en las familias de los barrios, está presente en la forma de ser de las personas, ¿verdad? Quienes tienen su cultura vienen de una familia con cultura originaria, está presente. Excelente, maestro. Maestro, pues muchísimas gracias, agradecerle mucho. Llegamos a un programa más de entrevista con Nevares. Comprometerlo, maestro, ¿le gusta el siguiente tema, el paso de Benito Juárez por Ciudad Guzmán? Pues es un tema también que se conoce poco, ¿verdad? Podríamos abordarlo. Lo leemos, maestro, y en unas 2 semanas, por aquí ya sea entrevista con Nevares Radio o entrevista con Nevares Televisión, podemos abordar ese tema. Claro, ¿Le parece? Claro. Muchas gracias, maestro. Sí. A sus órdenes. Gracias. Mucho gusto. Un saludo para su familia. Igualmente para mi familia, donde quiera que esté, sea aquí en la región o en los Estados Unidos. Saludos. Zapotlán Incluyente. Entrevista con Nevares.